confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, tú eres nuestro Dios, tú eres el que tienes el dominio y el gobierno de todas las cosas. De ti dependen todos, Señor, todos dependemos de ti. Aún el ser vivo más pequeño, el microorganismo, como aquello inmenso que incluso tal vez no conozcamos nosotros. Todo depende de ti. Tú eres el sustentador y tú eres quien das vida a todas las cosas y nos das vida a nosotros. Y mientras nos des vida, Señor, ayúdanos para que nunca dejemos de alabarte, para que nunca dejemos de adorarte, para que nunca dejemos de exaltar tu nombre y unirnos cada día en tu presencia. Bendice a mis hermanos, Señor, mis hermanas que están escuchando esta palabra y los que quizás después la podrán oír. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo sea hablando, sea ministrando, sea guiando. Oro, Señor, para que toda interferencia que viene de parte del enemigo no tenga lugar, no tenga parte en este culto, en este servicio, en la exhortación de tu palabra. Sea tu poder, sea tu presencia, sea tu autoridad, sea tu gloria, sea tu majestad la que impere, Señor, en este momento. Y nos disponemos en tus manos para que hables y te glorifiques, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la exhortación de la misma. Este es un corto pasaje bíblico que nos habla de la confirmación en la fe que hizo el apóstol Pablo, que hicieron los discípulos, ¿cierto? A los hermanos de Listra. Ellos llegaron a esta ciudad, ¿cierto?, de Asia, predicaron el evangelio y Dios hizo un tremendo milagro allí, en ese lugar. Cuando uno lee este párrafo bíblico, dice que había un hombre en Listra que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser salvo, ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Un milagro, ¿cierto?, de sanar a un paralítico. Eso ocurrió en Listra. Cuando eso ocurrió, vinieron las personas de esa ciudad pagana, ¿cierto?, idólatra, y pensaban que Pablo y Bernabé eran dioses que habían bajado del Olimpo. Decían, ¿cierto?, que Bernabé era Júpiter y Pablo, ¿cierto?, era el otro dios Mercurio. Y quisieron adorarlo, quisieron presentar sacrificios de adoración, pero los discípulos rechazaron eso rotundamente, rasgando sus ropas, y le dijeron: nosotros somos hombres tal cual ustedes, y hablamos de este Dios que quiere que ustedes sean libres de esta vanidad, de esta creencia errónea, ¿cierto?, idólatra. Bueno, después de eso, ¿cierto?, que Dios se glorificó en este gran milagro, vinieron los que eran opositores al evangelio, en este caso los judíos, que habían en todas partes, estaban diseminados por todos lados los judíos. También llegaron a Listra y allí dice que tomaron a Pablo y a Bernabé, ¿cierto? Y los confrontaron, de tal manera que, dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Allí, ¿cierto?, el apóstol recibió, ¿cierto?, un gran castigo, azote, a piedrazos,
por parte de la gente, que después que vieron el milagro se dieron vuelta, ¿cierto?, en su parecer, y en lugar de alabar a Dios, de adorar a Dios, se fueron contra los apóstoles. Y Pablo quedó casi muerto, ¿cierto? Y ellos lo dieron por muerto, por eso se lo dejaron. Pero los discípulos dicen que lo rodearon. Finalmente Pablo se levantó y lo llevaron a la ciudad. Estuvo esa noche en la ciudad, alojó allí y al día siguiente se fue. Se fue a otra ciudad a predicar el evangelio. Pero después de ir a predicar a esa otra ciudad, ¿cierto?, a Derbe, vuelve Pablo, vuelve a Iconio, ¿cierto?, y Antioquía. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, ¿cierto?, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A veces, amados hermanos, vivimos situaciones difíciles en la vida y cuestiones, ¿cierto?, que este año han sido muy fuertes para nosotros en cuanto a los que tenemos, ¿cierto?, por así decirlo, un conocimiento de muchos hermanos y hermanas de nuestra denominación, de cómo han sido afectados siervos de Dios, hermanas, hermanos, que están pasando por tribulaciones, por pruebas, y que incluso han partido a la presencia del Señor. Todo esto, sin duda, que ha causado una angustia, una tristeza, una preocupación también, porque estas cosas son así. Querámoslo o no, igual nos dolemos, igual nos sentimos, igual nos preocupamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y aquí vemos también en esta realidad, ¿cierto?, que vivió el apóstol Pablo, que ocurrió, ¿cierto?, un tremendo milagro, pero después del milagro vino esta actitud de la gente de Listra, que castigaron tanto a Pablo, que lo azotaron, ¿cierto?, que lo apedrearon y prácticamente, ¿cierto?, lo dejaron casi muerto. Y este tipo de persecución, sin duda que desalentó mucho a los hermanos, les bajó el ánimo, como ocurre, porque somos seres humanos, les digo yo, ¿cierto? Entonces, aquí vemos al apóstol que después de todo eso, él va a otros lugares a predicar, pero vuelve nuevamente a Listra, Iconio, ¿cierto?, y Antioquía para confirmar a los hermanos en su ánimo. Dice literalmente confirmando los ánimos de los discípulos, porque efectivamente ellos estaban tristes, estaban seguramente preocupados, estaban quizás asustados, tenían desaliento por todas estas cosas que están pasando. Entonces, Pablo los fue a animar, los fue a alentar. Es realmente un tremendo ejemplo de valor y fortaleza de Pablo, que después que él mismo fue la principal víctima de esta persecución, sin embargo, él es el que va a dar ánimo, ¿cierto?, a estos hermanos. Él se levanta de sus dolores, quizás con dolores todavía en su cuerpo, con heridas quizás en su cuerpo todavía, pero vuelve a darles ánimos a los hermanos. Qué tremendo valor, hermanos. Por eso que el apóstol Pablo es un gran apóstol, un gran hombre de Dios. Amados hermanos, era tan difícil la situación en ese tiempo de predicar el evangelio que ellos exponían sus vidas por la causa de Cristo. Qué importante es dar ánimo. Qué importante es dar ánimo a los hermanos, especialmente cuando se ha pasado o se está pasando por una prueba. Qué importante es dar ánimo. Qué importante es llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza. De decirle, amado hermano, no te desalientes, el Señor está contigo. De decirle, amado hermano, tenemos un Dios poderoso, un Dios que escucha nuestras oraciones, nuestros clamores. Ánimo, hermano, sigue adelante. Y tantas formas, tantas palabras que el Espíritu de Dios puede colocar en nuestra boca para animar a otros, para darle aliento a los hermanos. La iglesia, cada hermano, cada hijo, cada hija de Dios debe transformarse en un animador espiritual. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, debe dar ánimo a otro. Acordarse de sus hermanos. Quizás algunos están, por ahí he escuchado que están debilitándose en la fe, porque no hay reuniones, no hay cultos en la iglesia, en el templo. Pero usted puede tomar su teléfono y decir, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, te echamos de menos.
Queremos decirte que el Señor te ama. Quiero decirte que estoy orando por ti. Quiero decirte que estoy pensando en ti. El Señor me trajo este pensamiento a mi corazón para darte ánimo, para bendecirte y para decirte que no decaigas, que sigas adelante. Animarse en el Señor. Dios, amados hermanos, es un Dios de ánimo. Dios es un Dios de ánimo. En la Biblia encontramos que Dios siempre animó a su pueblo. Cuando el pueblo, ¿cierto?, se vio allí en el desierto rodeado de enemigos que venían a atacarlo, Dios le dice a través de Moisés al pueblo: estad quieto, tened ánimo, yo pelearé por vosotros. Tened ánimo, porque venían muchos enemigos a atacarlos, venían tribus del desierto que tenían sin duda el propósito de atacarlos, de asaltarlos, de robarle todo, de aniquilarlos. Y venían, eran verdaderos demonios que venían a atacarlos. Como muchas veces, ¿cierto?, el enemigo hoy en día se levanta para atacar a la iglesia, se levanta para atacar a los hermanos, se levanta para atacar la fe del pueblo de Dios. Y ya el enemigo no se cansa. Entonces Dios nos dice en su palabra: estáis quietos, tened ánimo, yo peleo por ustedes, yo doy la batalla por ustedes. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Así es, amados hermanos. También lo hizo con Elías en el desierto. El profeta Elías, que Dios lo usó para una cosa tremenda, poderosa, magnífica, ¿cierto? Cuando hizo descender fuego del cielo, ese fuego que descendió del cielo y que consumió el holocausto. Incluso dice que hasta el agua que fue echada allí la lamió el fuego y todo fue consumido. Y luego, ¿cierto?, Elías tomó su cuchillo y degolló a los profetas de Baal allí, ¿cierto?, en el arroyo. Ahora, sin embargo, después de eso, le vino un desaliento, porque muchas veces pasa así. Después de grandes victorias, después de grandes logros espirituales, el enemigo trae un desaliento muchas veces, como ocurrió, ¿cierto?, con el profeta Elías, porque Jezabel, que era instrumento del diablo, lo amenazó y le dijo que de aquí a mañana serás como uno de los profetas de Baal y Acera. O sea, que lo iba a matar igual, de la misma manera. Elías sale huyendo al desierto y caminó un largo camino en el desierto, cansado y agotado de tanto caminar, y después de haber logrado una tremenda victoria, se sentía casi como derrotado. De tal manera que en un momento determinado se echó debajo de un árbol y dijo: Dios, quítame la vida. Por eso es que no podemos juzgar a los hermanos que a veces están con estados de ánimos bajos, porque muchas veces el enemigo ataca muy fuerte. No debemos de juzgarlo, porque hubo hombres como Elías, como David, que sintieron deseos de no vivir más, como el caso de Jeremías, que dijo: maldito el día, ¿cierto?, en que nací. Es un hombre que llegó a decir eso porque eran seres humanos como nosotros. Pero en todas las situaciones que ellos vivieron, hubo un Dios que los animó, hubo un Dios que los fortaleció, hubo un Dios que estuvo allí, que envió un ángel, como el caso de Elías, ¿cierto?, que tocó su hombro, ¿cierto?, porque Elías se quedó durmiendo debajo de ese arbusto, y después que ya durmió mucho rato, vino el ángel, le tocó su hombro, le dice, y le pone pan y agua, que Dios proveyó en ese momento, y le dice: come y bebe, porque mucho camino te queda todavía. De esa manera Elías fue alentado, y después más adelante fue alentado, ¿cierto?, allí en la cueva de Oreb, cuando la presencia de Dios se manifestó a su vida. Amados hermanos, Dios es un Dios de ánimo, Dios es un Dios de aliento, Dios es un Dios que siempre te va a alentar, de una u otra manera. Te hablará a través de algún hermano, te hablará a través de alguna hermana, te hablará a través de algún sueño, te mostrará su misericordia y te levantará tu ánimo, y tú podrás levantar tus manos en victoria, porque el Dios a quien servimos es un Dios de ánimo. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Jesús lo hizo con el paralítico que traían en la camilla, ¿cierto? Cuando ese paralítico fue bajado por el tejado, allí Jesús le dice al paralítico, después de un diálogo, ¿cierto?, un monólogo que tuvo allí, Jesús le dice: ten ánimo, a ti te digo, toma tu lecho
y camina y anda. Ten ánimo, le dice, ten ánimo. Lo hizo también con la mujer, ¿cierto?, que tenía un flujo de sangre. Esa mujer que fue y tocó el manto del Señor. Jesús, cuando se dio cuenta que era aquella mujer, ¿cierto?, después de conversar con ella, le dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Aleluya, ten ánimo. Esas son las palabras del Señor cuando sus discípulos estaban en el mar navegando, ¿cierto?, en alta mar allí. Y de pronto viene Jesús caminando sobre las aguas. Ellos decían, es un fantasma, es un espíritu. Y Jesús les dice, no tengan miedo, tengan ánimo, soy yo, aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor te dice en esta hora. No tengan miedo, tengan ánimo, soy yo que estoy moviendo mi mano, soy yo que estoy actuando, soy yo que estoy trabajando, soy yo que tengo el dominio de todas las cosas. Aleluya, Él sea la gloria para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Nos gozamos por esta bendición. Aleluya. Incluso Pablo, después que él fue aprendido, fue apresado, ¿cierto? Y fue castigado y fue puesto ante las autoridades y tenía que ir a Roma y ser allí juzgado a través de un proceso muy largo que duró mucho tiempo. En una noche, el Señor le aparece en el sueño, le aparece en visión, le aparece a Pablo y le dice, Pablo, ten ánimo. Así como has dado testimonio en Jerusalén, tienes que dar testimonio en Roma. Alabado sea el nombre del Señor. Qué palabras más alentadoras, qué palabras más animadoras para la iglesia de este tiempo, que estamos pasando dificultades, que a veces nos hacemos muchas interrogantes, que a veces pasarán por las cabecitas nuestras muchas cosas. Pero el Señor te dice en esta hora, iglesia, te dice a ti, hermana, hermano, para que tú le comuniques a otro, ten ánimo, ten ánimo. Aún el Señor está con nosotros, aún hay tiempo, aún tenemos que seguir camino, porque largo camino tenemos todavía que caminar en las cosas del Evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. El enemigo siempre va a querer atacar nuestra fe, siempre va a querer sembrar en nosotros la duda. ¿Estará Dios trabajando? ¿Estará Dios tomando en cuenta nuestras vidas? ¿Se habrá acordado Dios de nosotros? ¿Por qué se enfermó mi hijo? ¿Por qué se enfermó el hermano? ¿Por qué se enfermó tal persona? Y comienzan a aparecer dudas en la mente y el diablo es experto en generar en nosotros dudas, hablando, susurrando a nuestra mente. Y lo primero que ataca el enemigo es la fe, para que la fe desaparezca. Y si desaparece la fe, se va todo, desaparece todo, se va el temor, se va, ¿cierto?, la fortaleza y la persona queda desarmada. Porque la fe es nuestra fortaleza, la fe es lo que nos sustenta, lo que nos sostiene. Por eso es que Pablo estaba preocupado de que los hermanos sean confirmados en su ánimo y que permanezcan en la fe. No es solo un paso inicial, amados hermanos, no es solamente el día que creímos y que dijimos, Señor, aquí está mi vida, te la presento, ¿cierto? O me bautizo. No, no es solamente eso, es un camino, el Evangelio es un camino que caminar. Y este camino se camina con fe, confiando en el Señor, tomado de la mano de Cristo. Permanecer en la fe significa perseverar, perseverar en el Evangelio. Amado hermano, perseverar. Aleluya. Y que nada te canse de perseverar, que nada te agote del perseverar. Porque podemos pasar por pruebas, podemos pasar por tribulaciones, podemos pasar por enfermedades, podemos pasar por tantas cosas en esta vida, pero que nada te quite el perseverar, el permanecer, el perseverar en la oración, el perseverar en la comunión con Dios, el perseverar en la comunión con los hermanos, el perseverar dando testimonio del Evangelio. Porque permanecer en la fe es tener comunión con los hermanos y dar testimonio del Evangelio. El apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, le dice en Éfeso 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los hermanos, para con todos los santos,
Dos cosas le dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Una cosa, de vuestra fe en el Señor. En segundo lugar, de vuestro amor para con todos los santos. Habiendo oído. Este es el testimonio. Este es el testimonio del Evangelio. Que la gente, ¿cierto?, escucha, esa persona se entregó a Dios. Esa persona, la gente dice, se hizo evangélico. Esa persona va a la iglesia o se hizo religioso. La gente lo dice a su manera. Pero el asunto es que el hermano o la hermana, ¿cierto?, está sirviendo al Señor. Su fe está puesta en el Señor. Y en segundo lugar, la gente dice, esa persona ahora va a la iglesia. Esa persona ahora comparte con los hermanos. Tiene comunión con los hermanos. Porque eso es perseverar en la fe. Es creer en Cristo y también tener comunión con los hermanos. Comunión los unos con los otros, como dice la palabra de Dios, amándonos los unos a los otros. Practicar la vida espiritual, la vida de oración, la vida de lectura de la palabra. Obedecer a la palabra de Dios. Ir creciendo en las cosas espirituales. Ir desarrollándose en las cosas espirituales. Porque Dios no quiere que permanezcamos estáticos. Dios no quiere. Nuestro desarrollo o nuestro caminar en el Evangelio no es plano, no es así, parejito, no. Es ascendente, hermanos, ascendente, como dice, ¿cierto?, el proverbio, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. Hasta que, ¿cierto?, podamos entregar todas las cosas al Señor, todo nuestro ser, todo lo que somos, para la gloria de Dios. Permanecer. Entonces Pablo se preocupó de que los hermanos permanezcan en la fe. A lo mejor había algunos hermanos medio asustados que estaban escondidos en sus casas. Pablo fue allá y les habló y le dijo, ustedes no se desalienten, ustedes no se desanimen, sigan adelante, permanezcamos en la fe, amados hermanos, porque así es, tenemos que darnos ánimo y aliento los unos a los otros para permanecer en la fe que es en Cristo Jesús. Y le dice, es necesario, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este era el mensaje de Pablo. Pablo, cuando fue a los hermanos para confirmarles en su ánimo y exhortarles que permanezcan en la fe, les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, o sea, las tribulaciones son necesarias. Son necesarias las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? Son pruebas, son situaciones que vivimos, muchas de ellas por la causa de Cristo, por la causa de Cristo. Amados hermanos, hay gente que en la iglesia primitiva, gente que sufrió como Pablo y tantos otros por la causa de Cristo, sufrieron cárcel, sufrieron azotes, sufrieron el despojo de sus bienes, sufrieron el destierro como Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos, ¿cierto? Y tantas otras cosas que ocurrieron más tarde en el tiempo, ¿cierto?, de los emperadores. Los cristianos fueron quemados como antorchas vivientes, ¿cierto?, por causa del testimonio de la fe. Otros fueron comidos por los leones en el circo romano. En fin, gente que sufrió por la causa de Cristo. Los sufrimientos eran terribles. Yo por eso, tiempo atrás meditaba y decía, Señor, estamos pasando esta pandemia, pero otros pasaron situaciones peores todavía. Otros fueron azotados. Otros fueron castigados terriblemente. Otros vivieron miserias, pobrezas por causa del evangelio. Anduvieron errantes, anduvieron de un lado para otro, pero el mundo no era digno de ellos. Hoy sus vidas están en la presencia del Señor, ya recibiendo su galardón, porque eran hombres y mujeres que estaban dispuestos a darlo todo por el Señor. Aleluya. Nosotros no hemos sufrido por la causa de Cristo. Por eso, amados hermanos, yo digo, los hermanos hoy en día en esta pandemia han sido bendecidos. Tienen muchos cómo conectarse, escuchar alabanzas, están conectados por los teléfonos, están escuchando predicaciones de internet, están escuchando música cristiana. Amados hermanos, somos tan bendecidos nosotros. Agradezcamos y reconozcamos la misericordia del Señor.
que a pesar de todas estas cosas que estamos viviendo, el Señor nos ha dado de todo. Aleluya. ¿Lo ha experimentado usted? ¿Lo ha vivido usted? Aleluya, gloria a su nombre. Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, porque Él es fiel, porque Él es fiel. Pero las pruebas muchas veces vienen y son necesarias, amados hermanos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Son necesarias porque ellas deben a veces ser esa forma de que Dios nos haga aterrizar. Porque muchas veces, amados hermanos, cuando está todo bien, cuando nadie se enferma, cuando no nos enfermamos nosotros, cuando tenemos de todo, cuando podemos viajar, quizás algunos paseaban de un lado para otro, yo también paseaba, iba a diferentes lugares, a veces donde podía ir con mi familia, a veces comía en un restaurante, nos pasábamos bien, porque era bendición del Señor, todo bien. Ahora encerrado en su casa. Pero es así, es así. ¿Por qué? Porque Dios quiere, ¿cierto? De alguna manera, quiere santificar a la iglesia, de alguna manera, quiere consagrar a su pueblo, de alguna manera, quiere que su pueblo, que su iglesia, clame a Él, le busque en este tiempo de prueba, vuelva su mirada a Dios y se acuerde de que es un peregrino, que es un pasajero, que es un advenedizo, que está pasando por esta tierra, que el reino del Señor no está, ¿cierto? La gloria no está aquí, que aquí no está nuestro destino, porque somos ciudadanos del cielo, del reino de los cielos, de donde también esperamos un día al Señor nuestro Salvador, el cual transformará nuestro cuerpo, ¿cierto? Para que así vivamos para siempre con el Señor. Aleluya. Las pruebas, las tribulaciones nos enseñan estas cosas. Nos enseñan a crecer espiritualmente. Nos enseñan a crecer. Sí, porque cuántos hermanos han pasado por pruebas. Hermanos, si no tuviéramos pruebas, no tendríamos victorias. ¿Qué victoria podríamos contar? Amado hermano, si el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no hubiera tenido enemigos, no hubiera tenido guerras, no hubiera tenido batallas, ¿qué victoria podría habernos contado? Pero cómo hay tantas victorias que nos cuenta la palabra de Dios del pueblo de Dios. Cómo guerreó Gedeón, cómo guerreó David, cómo lucharon esos hombres y cantaron y contaron la victoria de Dios. Como dice el corito, ¿cierto? Si no hay prueba, si no viene la calumnia, ¿cierto? Si no vienen las dificultades, no, batalla no es batalla, si no viene la prueba, ¿cierto? Pero con el Señor todo es posible. Todo es posible, aleluya, porque Dios quiere que tú crezcas en medio de la prueba, que tú te desarrolles espiritualmente. Las tribulaciones son necesarias para el crecimiento de la iglesia, para ser hallados dignos, aleluya, del sufrimiento por la causa de Cristo especialmente. Como cuando los gobernadores tomaron a Juan y a Pedro y los llevaron ante el concilio y allí les dijeron: ustedes dejen de hablar en nombre de Cristo, dejen de predicar. Y les dijeron, les prohibieron que lo sigan haciendo. Y Pedro dijo que a nadie más ellos obedecerían, sino solamente al Señor. Pero después de eso dice que los azotaron. Después de haberlos azotado, los soltaron. Ellos dicen que llegaron donde estaban los hermanos y no llegaron quejándose, no llegaron tristes, no llegaron lamentándose. Dice la Biblia que llegaron con gozo, sintiéndose dignos de sufrir por la causa de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque la prueba fortalece nuestra fe. La prueba nos coloca como el oro en el crisol. Así es, amados hermanos, para que sea más puro y más pura y más preciosa tu fe que el oro en el crisol. Aleluya. Gloria a Dios. A través de las pruebas, ¿cierto? De las tribulaciones, aprendemos y también podemos consolar a otros. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 1:4
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nada que te ocurra en la vida está de más. Nada. Ni aún las tragedias. Amados hermanos, es tremendo esto. Porque si tú pasaste por una prueba, perdiste a un ser querido, tú vas a poder ir donde alguien que está sufriendo lo mismo y lo vas a poder consolar. Y tú les vas a poder decir, el Señor me consoló a mí y Él te puede consolar a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué tremendo es esto, amados hermanos. Por eso es que Pablo, con mucho valor, con mucho amor por la obra de Dios, con mucho amor por los hermanos, él no cesaba de visitarlos, de animarlos, de alentarlos, de confirmarlos en la fe, de explicarles el evangelio para que ellos permanezcan, para que ellos sigan adelante. Amados hermanos, esto es lo que estamos haciendo en este tiempo los pastores. Quizás no podemos hacer tanto trabajo en terreno, pero esto es lo que el Señor nos ha dado en este tiempo. ¿Para qué? Para alentar a la iglesia, para alentar a los hermanos, para animarlos, para decirles que nuestro Dios vive, que nuestro Cristo vive, que nuestro Redentor vive, que Él está con nosotros, que Él sigue delante de nosotros, Él sigue dando la pelea por nosotros, Él sigue luchando por nosotros y no habrá demonio, no habrá infierno, no habrá pandemia, no habrá nada de esta vida, de este mundo que pueda tocarte un solo pelo, porque Cristo, el capitán, el general todopoderoso, victorioso, va peleando por ti y te ha cubierto bajo tus alas de amor y de misericordia. ¡Aleluya! Aliéntate y anímate en el Señor con esta palabra. Gloria a Dios y gracias, Señor, por su palabra. Oremos al Señor, oremos al Señor. Te adoramos, Dios, te bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, que ha sido exhortada. Te ruego, Señor, por mis hermanos y hermanas que están pasando por pruebas, por enfermedades, por tribulaciones diversas. Tú les fortalezcas en este tiempo. Tú les alientes en este tiempo. Cuando la televisión, cuando los medios de comunicación nos asustan y nos muestran que mucha gente está muriendo, tú, Señor, a través de tu palabra nos anima, nos alientas y nos quitas el miedo y el temor y nos enseñas que confiando en ti saldremos en victoria, aleluya, y veremos, Señor, tu mano poderosa obrando en favor de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia, de nuestros familiares, de nuestros matrimonios, de nuestros hogares, porque nuestro Dios, nuestro Redentor vive. Aleluya. Y para siempre a Él sea la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.